Continuando con el tomo 1, Rudimentos, de El Tratado General de Ajedrez de Roberto Grau, le toca el turno al sistema algebraico, que en el título tiene un asterisco, lo que nos lleva a una nota al pie de página. Nota del editor: desde 1982 rige el sistema algebraico para las publicaciones. Está medio borrosa la nota, pero creo entender que por ahí viene la mano. El sistema algebraico. El sistema algebraico, cuya creación data de siglos y que con el correr del tiempo se estableció como preferido en la mayor parte del mundo ajedrecístico por resolución en los últimos congresos de la Federación Internacional de Ajedrez, se incorporó oficialmente para su forma de anotación en todos los torneos y certámenes con ranking internacional. De hecho, el sistema descriptivo, muy en boga en los países de América Latina, ha quedado relegado, ocupando en estos momentos el sistema algebraico la mayor divulgación, y muy en especial en toda la gama de información dentro de la literatura ajedrecística. Con la presentación de los siguientes diagramas ofrecemos esta descripción del tablero para la notación algebraica, que es muy simple y se basa en la lectura y escritura de letras y cifras. Si colocamos el tablero sobre la mesa para que tengamos la casilla clara de la esquina a la derecha, como lo establece el reglamento, se observará que existen 8 columnas verticales y 8 líneas horizontales. La marcación de las columnas con letras minúsculas de A, B, C, D, E, F, G y H de izquierda a derecha en el orden del abecedario, y la numeración de las líneas horizontales con las cifras del 1 a 8 comenzando siempre del lado de las blancas es válido para ambos jugadores. Cada una de las casillas o escaques queda definida por la combinación de una letra, que señala la columna, y de una cifra, que indica la línea, estableciéndose un nombre para cada una de estas casillas de modo permanente, como se ve en este diagrama de la izquierda. Para profundizar en el tema de las casillas y sus nombres correspondientes dentro del sistema algebraico, basta y sobra con pausar el video y observar con atención la imagen mostrada hace algunos segundos. Las casillas están señaladas invariablemente del lado de las blancas y el adversario, que lleva las negras, no tiene a su izquierda la casilla A1, sino H8, ya que de su lado van las líneas horizontales de 8 a 1. Al iniciarse el juego, las piezas blancas se encuentran sobre las líneas 1 y 2 y las piezas negras sobre las líneas 7 y 8. A continuación, una breve indicación de cómo se debe proceder para anotar una partida o una posición de ajedrez. En una partida, las piezas, salvo los peones, se designan por la inicial, y es suficiente indicar la casilla de su ubicación ocasional. El movimiento de las piezas se reproduce a través de las indicaciones de las mismas casillas. A la letra inicial de la pieza, salvo el peón, o su figurín como en los modernos tratados, se agrega la casilla de partida y la casilla de llegada. En la notación abreviada se omite la casilla de partida. Así, este símbolo del alfil, más la letra C, más el número 1, más un guión medio, más la letra F y el número 4, significa que el alfil sobre la casilla C1 se juega a la casilla F4 y en forma abreviada se anota alfil F4. O bien la letra E, con el número 7, guión medio, más letra E y número 5, significa que el peón sobre la casilla E7 se juega a E5. Abreviado se escribe, lógicamente, E5. Cuando dos piezas similares pueden llegar a la misma casilla, la anotación abreviada se completa de la manera siguiente. Si, por ejemplo, dos caballos del mismo color se hallan en G1 y D2 respectivamente, ambos pueden acceder a la casilla F3. Y si así fuere, se escribiría en este ejemplo el símbolo del caballo, más la letra G, más el número 1, guión medio, la letra F, número 3. O si fuere el símbolo del caballo, la letra D, el número 2, guión medio, la letra F y el número 3. Y en la notación abreviada, caballo de G a F3 o caballo de D a F3. Y si dos caballos del mismo color se encuentran en G1 y en G5, también pueden acceder a la casilla F3 y se escribiría caballo de G1 a F3 o caballo 1 de F3 y caballo de G5 a F3 o caballo de 5 a F3 respectivamente.
Los enroques se anotarán del mismo modo como en la anotación descriptiva, a saber, una O mayúscula, guión medio, más una O mayúscula, enroque con la torre de H1 o de H8 en el caso de las negras, hablamos del enroque corto. Y el enroque con la letra O mayúscula, guión medio, letra O mayúscula, guión medio, letra O mayúscula, con la torre de A1 o de A8 en el caso de las negras, el enroque largo. Son iguales los demás signos y abreviaturas. X, o si querés el signo por, indica la captura y puede eliminarse en la abreviatura de los peones, quedando solo señalado el traslado de una columna a otra. Por ejemplo, C2 por D3 puede abreviarse CD3. La captura con las piezas puede indicarse también agregando detrás de la pieza 2 puntos, entre paréntesis, el símbolo de 2 puntos. Por ejemplo, dama por F4 se puede anotar también con el símbolo de la dama, el símbolo de es igual o los 2 puntos, la letra F y el número 4. Significaría dama por F4. Si un peón toma el paso, debe indicarse el lugar a donde llega el peón. Ejemplo, A por B6, F por G3, E por D6, etc. Los demás signos son similares al sistema descriptivo. El símbolo más significa jaque, 2 símbolos más significan jaque mate o mate, el símbolo de admiración significa buena jugada, el símbolo de interrogación significa mala jugada. La anotación algebraica facilita reproducir las partidas de los libros y revistas de la literatura ajedrecística mundial, pues solo la indicación de la pieza figura allí con una letra del abecedario del idioma extranjero, lo que no es difícil de conocer y aprender por tratarse solamente de 5 letras. Para que el lector se familiarice con la anotación algebraica, agregamos a continuación un ejemplo. Blancas, Dr. C. Skalichka. Negras, Dr. Michael. Gambito de dama, Olimpiada de ajedrez en Praga. 1, D2, D4. D7, D5. 2, C2, C4. E7, E6. 3. Caballo de B1, C3. Caballo de G8, F6. 4. Alfil de C1, G5. Caballo de B8, D7. 5. E2, E3. Alfil F8, E7. 6. Caballo de G1, F3. C7, C6. A2, A3, jugada 7. Enroque corto. 8. Alfil F1, D3. D5 por C4. 9. Alfil de 3 por C4. C6, C5. 10. Enroque corto. B7, B6. 11. Dama D1, E2. Alfil C8, B7. 12. Torre de F1 a D1. C5 por D4. 13. Caballo de F3 por D4. Se amenaza 14. Caballo por E6. F por E6. Alfil por E6, jaque. Rey H8. Alfil por F6. Y las blancas recuperan la pieza con la ganancia de 2 peones. Vuelta a la partida. 13. Negras, caballo de F6, D5. 14. Alfil G5 por E7. Caballo D5 por C3. Después de dama por E7,
Las blancas ganan un peón. 15. Alfil por D5. E por D5. 16. Caballo F5. Dama E6. 17. Caballo por D5. Buena jugada. Alfil por D5. 18. Torre por D5. Buena jugada. Caballo F6. 19. Torre B5. A6. 20. Caballo D4. Y la torre blanca se salva. Vuelta a la partida. 15. Dama E2 G4. El prólogo a una bonita combinación. 15. Negras. Dama D8 por E7. 16. Caballo D4 por E6. Buena jugada. F7 por E6. Las negras no encuentran la mejor defensa. G6. Jugada 16 de las negras. Caballo por F8. Caballo E5. 18. Torre D7. Buena jugada. Dama por F8. Buena jugada. 19. Dama D4. Buena jugada. Caballo por C4. 20. Dama por C3. Alfil C8. Buena jugada. 21. Torre D4. Caballo E5. 22. Dama C7. Dama C5. Buena jugada. 23. Torre D8. Jaque. Rey G7. 24. Torre C1. Dama por C7. 25. Torre por C7. Alfil B7. 26. Torre por A8. Alfil por A8. 27. Torre por A7. Y no es fácil para las blancas forzar la victoria. Vuelta a la partida. 17. Blancas. Torre D1 por D7. Buena jugada. Malo sería alfil por E6 jaque. Rey H8. 18. Torre por D7. Por dama F6. Jugada de las negras. 19. F3. Alfil C8. Buena jugada. 20. Torre D6. Caballo B5. Y las negras ganan una pieza. Vuelta a la partida. 17. Negras. Dama E7 F6. 18. Dama G4 por E6 jaque. Dama F6 por E6. 19. Alfil C4 por E6 jaque. Rey G8 H8. 20. Torre D7 por B7. Caballo de C3 E4. 21. Torre B7 F7. Torre F8 por F7. 22. Alfil E6 por F7. Caballo E4 por F2. 23. Rey G1 por F2. Torre A8 F8. 24. Rey F2 E2. Torre F8 por F7. 25. Torre de A1 F1. Buena jugada. Las negras se rinden. Ganan las blancas. 1-0. Para comprender las partidas en idiomas extranjeros. Como estos sistemas son universales, dominando ambos, aquí estamos hablando del sistema descriptivo y del algebraico en este caso, ambos dominados
Pueden reproducirse partidas de cualquier idioma con solo saber la inicial que emplean para cada pieza, pues la designación de las casillas es igual. Para ayudar a los aficionados en este punto, agregaremos el siguiente cuadro. Piezas, rey. En francés R, en inglés K, en alemán K, en italiano R y en ruso KP. En este caso, en francés, en inglés, en alemán, en italiano, las letras en mayúsculas. En ruso la primera letra en mayúscula, la P en minúscula y después un punto. Pieza, dama, en francés D mayúscula, en inglés Q mayúscula, en alemán D mayúscula, italiano D mayúscula. Y el símbolo de la D mayúscula en ruso. La torre en francés T mayúscula, en inglés R mayúscula, en alemán T mayúscula, en italiano T mayúscula, una especie de J con una L en ruso. El alfil en francés F mayúscula, en inglés B mayúscula, alemán L mayúscula, italiano A mayúscula, en ruso C mayúscula. Caballo en francés C mayúscula, en inglés K mayúscula más una T y un punto, más bien la K mayúscula nada más. En alemán la S mayúscula, italiano C mayúscula, ruso K mayúscula. Peón en francés P mayúscula, inglés P mayúscula, alemán B mayúscula, italiano P mayúscula, en ruso el símbolo que sería el de la P, una especie de N o de arco. Enroque largo, O mayúscula, guión medio, O mayúscula, guión medio, O mayúscula. Ahí está, en francés. Long castle sería en inglés. El mismo símbolo del enroque largo que se utiliza en español se utiliza en alemán, italiano y ruso. Lo mismo ocurre con el enroque corto, el short castle. El jaque es en inglés y en italiano también utilizado el símbolo más, y creo que en todos los demás idiomas. Léxico común. En ajedrez úsanse muchas expresiones con las que es menester familiarizarse para comprender el sentido de lo que dicen comentaristas y tratadistas. Son por lo demás expresiones muy útiles que facilitan la charla, o mejor dicho, que facilitan la clara comprensión del juego. Señalaremos por ahora las principales tocantes a tablero y piezas. A la de dama, señores. La mitad del tablero que comprende las columnas torre de dama, caballo de dama, alfil de dama y de dama, o bien, en términos algebraicos, A, B, C y D. Este es el ala de dama, o el flanco de dama. Ala del rey. La otra mitad que comprende las columnas torre de rey, caballo de rey, alfil de rey y rey, o bien H, G, F y E. Este es el ala de rey o flanco de rey, para ser más exactos. Piezas mayores. Las damas y las torres. Piezas menores o ágiles. Los caballos o corceles y los alfiles. Centro del tablero. La parte central del tablero, que comprende las 4 casillas centrales. Sí, 4 de rey y 4 de dama, tanto de negras como de blancas. O bien E4, D4, E5 y D5. Y por extensión las 16 casillas centrales según este diagrama. Entiéndase por las casillas marcadas en rojo y las casillas marcadas en verde. Peones centrales. Los peones de rey y dama de ambos bandos y por extensión los 2 peones de alfil. O sea, peones E y D y también C y F. Casillas blancas. El conjunto de casillas por donde, por ejemplo, corren los alfiles, tanto el alfil negro como el alfil blanco, que se manejan por casillas claras. Son 32 las casillas blancas o las casillas claras, para ser más exactos. Casillas negras. El conjunto de casillas por donde corren los alfiles que se manejan en casillas oscuras, tanto el alfil negro como el alfil blanco. Son 32. Coronar un peón, llevarlo a su última línea y transformarlo en una pieza. Aquí, por ejemplo, le toca jugar a las blancas y coronan el peón de C. C a E8 es igual a dama y lo hace con jaque. En caso de que sea el turno de las negras, llevan el peón de G a G1 y lo coronan como dama y lo hacen también con jaque.
Aquí vemos el diagrama número 46 de este capítulo en el Tratado General de Ajedrez de Roberto Grau, donde se explican perfectamente el ala de dama y el ala de rey. Hacia la izquierda de este diagrama está el famoso flanco de dama, hacia la derecha de este diagrama está el famoso flanco de rey. En este otro diagrama vemos bien explayado, bien explicado, subrayado y demostrado lo que es hablar de las casillas centrales. Estas son las principales y este es el macrocentro. De esta manera cerramos este capítulo de la notación algebraica para ir continuando en nuestro avance por esta obra clásica de la literatura ajedrecística que es, sin lugar a dudas, el Tratado General de Ajedrez de Roberto Grau. Llámame Javiernes. Y esta ha sido otra aventura más junto a los Trevejos en nuestras vidas.